Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Ricardo Villa y este es mi podcast, Ricardo Villa. Y el día de hoy tengo como invitado al doctor honoris causa Adolfo Bourdin Frappé, abogado humanista incluyente de la diversidad sexual y activista por los derechos humanos de la comunidad LGBTI y demás grupos vulnerables. Actualmente postulado para el Premio Nacional de Acción Voluntaria y Solidaria 2022. Le agradezco a Nayo Velasco por haber hecho posible esta charla. Arrancamos. Adolfo, ¿cómo estás, Adolfo? Cuéntanos. ¿Cómo te encuentras, Hola, Adolfo? ¿cómo es? Buenas tardes, me imagino que va a ser una entrevista muy rara, ¿no? A ver cómo nos va, yo manejando, Sí, pero lo bueno es que ya estoy a unos minutos de llegar a la casa, o sea que les va a tocar ver coche, árboles, de todo. Pero excelente. gracias por el espacio. No, hombre, gracias a ti, Adolfo. Cuéntame, para la gente que no te conoce, cuéntame qué es lo que haces. Háblame un poquito de ti, por favor. Pues mira, yo desde muy joven, desde quizás por mis circunstancias de vida, vi las necesidades de la gente, las diferencias sociales, la mala distribución de los dineros, ¿no? Y me preocupaba pues ver que había niños que no tenían ropa, no comían. Entonces yo creo que esta sensación y a lo que me dedico hoy en día, pues lo traigo en la sangre, porque definitivamente es una vocación ser activista, defensor de los derechos humanos, porque si no eres empresario y no tienes dinero, de esto no te vas a hacer rico definitivamente. Y en esta administración, menos que ninguna otra, porque todos los recursos que se destinaban para programas sociales a través de organizaciones o de activistas, pues nos los quitaron. Entonces, cada día es más difícil atender a la ciudadanía, a grupos vulnerables, y en mi caso específico, en donde más me he especializado es en la diversidad sexual, ¿no? En las poblaciones LGBTTI, cosa rara que ya te platicaré en este momento, pero de lo que yo estoy en contra, porque el ir agregando estas letras es segregarnos entre nosotros mismos. Entonces yo siempre me he opuesto a irle agregando letras del abecedario a esto, y creo que nos tenemos que ajustar a lo que dicen los tratados internacionales, que nada más es LGBTI. Pero bueno, a lo largo de toda esta vida, mi vida, pues, trabajé con varias organizaciones de niños sin hogar, o sea, orfanatos. Luego me metí a otra fundación para niños con cáncer, y finalmente donde yo ya me visibilizo como activista y defensor de los derechos humanos es cuando se constituye o se conforma el circuito de la diversidad sexual. Y ahí pues sí ya me vuelvo una figura más pública, más visible, contra toda mi voluntad, porque nunca me gustó hacer como alarde de todo mi trabajo y de todo esto. Digo, creo que cuando te nace del corazón Sí. ayudar a la gente, pues no tienes por qué andarlo promulgando a los cuatro vientos, ¿no? Pero la vida y las circunstancias me obligaron a salir, porque me empezaron ya a invitar a la televisión, entonces ya era más visible, y Ya. el radio no tanto, pero la televisión sí. Ah, Y pues amo lo que hago, me encanta lo que hago, creo que tengo la oportunidad de lo que es un México real, lo que es la realidad del país, y, y pues aprendes de muchas personas, de la diversidad sexual, de los pueblos originarios, de nuestras costumbres, de, de mil cosas, ¿me entiendes? sí. Y además pues tratas con la élite política de este país, porque al final de cuentas, pues mucho de lo que he hecho son propuestas legislativas que las trabajo en el Senado de la República o en la Cámara de Diputados, y a veces en los congresos estatales, ¿no? Muy bien. Me pues ayudo a los Sí, activistas y a las organizaciones en el interior del país a poder lograr estos avances legislativos en sus estados, en sus ok, congresos. muy Y bien. pues todo quizás se debe a que en algún momento el que fue mi director de tesis me invitó a trabajar con él al gobierno de la Ciudad de México, a la Subsecretaría de Asuntos Jurídicos Mm. del entonces Distrito Federal, y ahí me encargan hacer toda la legislación que iba
a aplicar al Distrito Federal o Ciudad de México, porque antes la ciudad se regía por las leyes federales. Entonces teníamos que hacer pues nuestra propia legislación, y es así como nace el Estatuto de Gobierno, que hoy día pues ya tenemos nuestra propia constitución en la Ciudad de México. Excelente. Y eso me da pie a que tengo mucho contacto con los diputados o los asambleístas, porque en ese entonces eran asambleístas de la Ciudad de México, y ahí elaboro pues toda la legislación prácticamente que para la Ciudad de México, ¿no? Ahí hice 42 ordenamientos o leyes en la Asamblea Legislativa, y aprendo mucha técnica legislativa y obviamente a cabildear. Y desde cabildeo pues me ha ayudado definitivamente a poder presentar mis propuestas de reformas o iniciativas nuevas para las poblaciones de la diversidad sexual, o muchas de las veces ya a las poblaciones vulnerables, ¿no? Y si no logro estos avances en las cámaras, en los congresos, pues he tenido que recurrir al litigio estratégico, ¿no? Y lo último que hice fue el litigio para que los partidos políticos nos dieran espacios a todas las poblaciones vulnerables, no solo a las de la diversidad sexual, a todas. Entonces, hoy con la sentencia de la Sala Superior del Tribunal Electoral de la Federación, tenemos acceso, o tienen la obligación los partidos políticos, de darnos el 10% de estos espacios de decisión a las poblaciones vulnerables. Y yo creo que es importante que tengamos representaciones en todos estos cargos, pero especialmente en las diputaciones y en las senadurías, porque de esa forma podemos etiquetar presupuesto para atender nuestras demandas y necesidades, hacer programas dirigidos específicos a poblaciones, y obviamente presentar nuestras iniciativas de leyes y de reformas para avanzar en el reconocimiento de nuestros derechos o para cubrir nuestras demandas y necesidades. Muy bien. Y pues prácticamente eso me he dedicado, y he tenido que trabajar para poder mantener mi hobby, que es carísimo, ¿no? El activismo te sale muy caro si es que no tienes recursos. Y yo pues la verdad es que en todas estas décadas que llevo nunca he pedido un solo peso para hacer mi trabajo, ¿no? No te digo que no ha aportado el gobierno, pero lo que hago es que yo les digo lo que necesito, lo que pido, y que ellos lo entreguen directamente, o que monten la escenografía o el espacio que se necesita para llevar a cabo la actividad, ¿no? Por ejemplo, durante 7 años hice un concierto que se llamó Música contra la Homofobia. Sí. Y este concierto se llevaba a cabo el 17 de mayo, porque es el Día Internacional de la Lucha contra la Homofobia. Y pues hicimos 4 en la zona rosa, en la calle de Amberes, 2 en el Monumento a la Revolución, y el último que fue pues a un lado de Bellas Artes, en la Alameda. Sí. Y pues lo tuve que dejar de hacer, ese concierto que duraba 12 horas, empezaba a las 12 del día y terminaba a las 12 de la noche, sí. Y pasaban un sinfín de cantantes, activistas, grupos, todos de la diversidad sexual. Y en el 2018 ya no lo hice, porque fue cuando me lancé como candidato al Senado de la República por la Ciudad de México, pero de forma independiente. Yo nunca me he querido afiliar, o me he podido afiliar, porque cabildeo en las cámaras, ¿verdad? Sí. Entonces, si me afilio a algún partido, obviamente me cierro todas las puertas en todos los espacios de los demás partidos, ¿no? Y a la hora de la votación. Sí, pero encima, o sea, si no estás en ningún partido, pues es más difícil, ¿verdad? Lo que estás haciendo entonces. Sí y no, porque fíjate que, ¿cómo te explicaré? Como ya llevo muchos años en esto, entonces a veces son diputados, y si no se cambian a la Cámara de Senadores, o regresaban a la Cámara de Diputados, o eran secretarios de Estado, o hasta gobernadores, ¿no? Entonces, son los chapulines, ¿verdad? Así les decimos. Exactamente. Acá. Entonces, ya llevo tantos años haciendo esto que me
si me meto en alguna cosa, lo Sí, voy a hacer y lo ya, voy a trabajar hasta muy bien, lograrlo, muy bien. ¿no? Entonces saben que soy como necio, terco, Es- y además no solo cambian de senadores a diputados a gobernadores, sino que también cambian de partidos políticos, ¿no? Ya, sí, sí, Entonces, está obvio. con toda esta Así es. fama que ya tengo, pues ya te imaginarás que pues me hacen caso. Ya saben que Ya. alguien me va a hacer caso. Oye, qué bien. ¿Y si algún día te invitan a algún partido, de plano, no? ¿Te vas a ir así independiente siempre? O a lo mejor empiezas un partido Pues esa es la idea. Fíjate que ahorita la Asociación Mexicana de Salud Sexual dice que somos alrededor de más de 29 millones los que conformamos las poblaciones LGBT. Muy Y bien. ahorita con el censo que hizo el INEGI, dice que somos casi 6 millones. Entonces, hay una diferencia enorme, pero cuando me Sí, preguntan que qué opino yo de este censo del INEGI, les digo, no importa, aunque hayan dicho que éramos 1, 2, 3, 4 millones o 100,000 personas, no importa. Lo bueno de esto es que ya una institución gubernamental, una institución oficial, nos tiene que tomar en cuenta, en consideración para hacer los censos. Entonces, en el próximo censo nacional que se haga, pues ya casa por casa, en todos los estados, porque hay estados en los que ni siquiera hubo participación, pues sí, ya tendremos números más reales de cuántos somos, en dónde estamos, cuánto generamos de ingresos, en fin, ¿no? claro, sí, sí, Eh, claro. entonces, es el inicio de algo, entonces, no importa, no importa. De alguna manera ya hay números oficiales y Ya, ya existimos, ¿no? Para claro. el gobierno, para las instituciones, ya existimos las poblaciones de lesbianas, homosexuales, transvestis, transgénero, transexuales y demás, ¿no? Ok. ¿Y tú cómo ves la actualidad? ¿Sí crees que ha habido cambios o seguimos igual? Yo creo que sí ha habido algunos cambios, pero tú cuéntame, tú que estás más en todo esto. Sí ha habido cambios, obviamente, sí hay avances, aunque hoy día pues están en riesgo otra vez con tanta movimiento de la derecha, tanta presencia de las iglesias y Exacto. demás, pues todo lo que hemos avanzado, todo lo que se ha logrado, pues se puede perder, ¿me entiendes? Ujú, sí. Estamos en una encrucijada Ujú, tremenda, ya, pero yo creo que no solo nosotros, ¿no? La sí, ciudadanía en general tiene que ver que todos los derechos humanos de todos están en riesgo, ¿no? El derecho exacto. a la expresión, el derecho a manifestarte, eh, en fin, todo lo que hacemos todos se puede perder, ¿no? Sí, Entonces, pues tenemos que aliarnos y cuidarnos como ciudadanos, ¿no? ajá, Y mira, yo ahorita en mi lucha que he estado haciendo alianzas con los demás grupos vulnerables, como digo, yo no tengo por qué meterme y opinar lo que piden los pueblos originarios. Esa sí, es su vida, esas son sus necesidades, esas son sus demandas. Además, también como nosotros, las poblaciones LGBT, hay pueblos originarios en Oaxaca que ajá, viven y tienen demandas y necesidades muy diferentes a los que están en sí, Chihuahua, ¿no? sí, Entonces, sí, claro. ¿por qué me voy a poner a cuestionar lo que piden los de Chihuahua cuando yo vivo en Oaxaca y tengo otras abundancias y otras carencias, ¿no? Entonces, yo creo que hay que respetar lo que Mm, pide cada grupo en cada entidad. Todos sí. son diferentes, ¿no? Oye, Y México, al final de cuentas, es eso, es una gran diversidad, y a esto me ujú, refiero que tenemos flora, fauna, religiones, ujú, trajes típicos, dulces, en fin, todo lo que compone este extraordinario país, ¿no? Obviamente, entre toda esa diversidad, pues estamos las poblaciones LGBTTI, ¿no? Y claro. toda la diversidad, toda esta conformación de México, pues necesita ser atendida, Ujú, cuidada, necesita leyes, necesita ujú, presupuesto. Entonces, pues los legisladores y las autoridades tienen que etiquetar presupuesto por sí, igual para todos, ¿no? Y habrá ocasiones en que alguna área necesita más, pero lo que debería de ser es cuidar a todos por igual. Todo por es igual. importante. ¿Y cómo hacer eso? Porque digo, uno ve Educación. que no hay ni medicinas, ¿me entiendes? De cáncer para niños, de un montón de cosas que nos hacen falta, ¿verdad? A la población. Y ellos repartiéndose el dinero
el botín, ¿verdad? Entonces, ¿cómo Y lograrlo? a diestra y siniestra. Sí, y Ujú. además digo, pues como todos sabemos ahorita, los que más se han beneficiado de todo esto son los, los generales, ¿no? El Sí, sí, ejército, claro. pero ni siquiera el ejército, sino algún Ujú. pequeño grupo de militares, ¿no? Porque Sí, no todos reciben ni controlan el presupuesto, ¿no? Entonces, sí, no es igual para todos, no, definitivamente. Entonces, pero hay personas y personajes leales al país, a la institución, ¿no? Castrense, y seguirán cuidando por México, ¿no? Pero sí, tenemos que ser nosotros ciudadanos solidarios, ¿no? ujú, Con todas aquellas personas e instituciones que, que tienen personas comprometidas con México, ujú, ¿no? Con los claro. derechos humanos y con lo que son sus funciones, sus facultades, ¿no? ¿Y tú cómo ves el actual gobierno? Porque pues se ve que va para largo, ¿no? Con eso que tienen a todos comprados con lo que el dinero que empiezan a repartir a ninis y esto y lo otro, que es Pues compra de mira, yo votos a creo fin de que es algo cuentas. que hemos vivido siempre, ¿no? En Sí, todas las elecciones, así ganó el PRI, así ganó el PAN, así ha ganado el PRD en algunas gobernaturas, o sea, dinero reparten todos, hay dinero por todos lados de por medio, pero yo creo que como ciudadanos tenemos que empezar a tomar conciencia, ¿no? exacto, sí, Todos. Es increíble lo que pasó en las elecciones pasadas en estos estados, que la gente no salió a votar, ¿no? Y eso sí, es terrible. Y lo sí, más terrible es que los que no salen a votar son la clase media, ¿no? sí, Y, claro. y no se están dando cuenta de que están en riesgo todos sus privilegios, todos sus derechos, que el poco o mucho patrimonio que tienen como clase media lo pueden perder. Sí, exacto. Creo que ya se oye mucho ruido, ¿verdad? Sí, no hay problema. Si quieres, Espera, tú acomódate, Adolfo, dame y dame sí. un segundo para que esto, les dije que esto iba a ser una entrevista muy poco ortodoxa, Muy original. pero así es, tiene que haber variedad hasta en esto. Bueno, exacto. Eh, ya, creo que ya con Muy esto bien. vamos a tener menos ruido. Claro, no, está perfecto. Oye, cuéntame, Adolfo, ahorita que mencionas el tema de la iglesia, ¿tú qué crees que sea el papel de la iglesia en todo esto? ¿Es una traba? ¿Qué hacen? Pues mira, yo creo que la iglesia es un gran problema por el adoctrinamiento, por el acceso a los espacios que tienen, formada por hombres, ¿no? En la que Exacto. intervienen sentimientos, Sí, cultura, educación sí, y, y como cualquier empresa, porque las iglesias para mí son empresas, sí, pues también si ven afectado su patrimonio, su capital, pues se tienen que pronunciar, ¿me entiendes? sí, Es claro. como la iglesia católica que ha estado perdiendo adeptos y todos se están Sí, volviendo cristianos, ¿no? Pero es lo sí, mismo que pasa con los partidos políticos. Ciertos grupos se quieren apoderar, controlar la riqueza mm, y vienen las diferencias, ¿no? sí, Entonces, pues los partidos políticos son igual que las iglesias, que son empresas. exacto. ¿Y tú, perteneces a alguna religión o no? Pues yo nací en el seno de una familia católica, apostólica, romana, como yo creo la mayoría Sí, de los que nacimos en México, sí, pero no, eh, ya no. Creo que, ¿cómo te puedo decir? Creo en un Dios, en un superior. De hecho, yo cuando escribo me refiero a ello. Escribo Dios, Padre, Madre, Universo. Entonces, ok, sé que hay un ser superior, tiene que haber un ser superior, no puede eh, existir todo esto sin alguien. ¿Se cortó? No, ¿verdad? exactamente, sí, se cortó, ya no te escuché lo último. Sí,
No, no, ahí Digo estamos que grabando, estamos bien, pero se cortó lo que ah, venías diciendo, nada más. te digo que sí creo en un superior, hay alguien omnipotente, pero pues en mi creencia, no creo que esto se haya creado solo ni se maneje solo. Pero en las instituciones o asociaciones religiosas, definitivamente no creo. Todos tienen sus intereses como cualquier humano. Claro, exactamente. Oye, cuéntame, Adolfo, en este premio en el que te están postulando, cuéntame, ¿de qué es o qué te está proponiendo la senadora Adriana Bracho, verdad? No, sí me está proponiendo Adriana Bracho, pero no es senadora. Ella es la Ah, directora general de la Escuela de Justicia del ok. Tribunal de Justicia Administrativa. Ella es la Muy bien. pero la conozco desde hace muchos años. De hecho, la conozco desde que éramos compañeros en la universidad. Ella iba a una generación antes que la mía, pero por mi trabajo y por la Ibero, que ahí estudiamos, y por muchos espacios en los que hemos coincidido desde entonces, pues conoce mi trayectoria, le ha tocado vivir muchos de los eventos y la creación del circuito de la diversidad, talleres, actividades. De hecho, en el momento en que la magistrada Mónica Soto me invita a dar estos talleres de capacitación y de sensibilización al personal del Tribunal Electoral, ella tenía que coordinar ese trabajo, ¿no? Y así recorrí 14 estados para capacitar Mm, desde los magistrados y a todo el personal muy bien. de, en estos estados que pertenecieran al tribunal, ¿no? Entonces, eso, fíjate que fue muy bueno, porque esos 2 años que estuve viajando por la República para esta capacitación sirvió para cuando hice el litigio estratégico para demandar a los partidos políticos a que nos dieran estos espacios. Entonces, como ya estaban capacitados y sensibilizados los magistrados y el personal de las salas, pues fue más fácil que entendieran nuestra lucha Mm, y que sacaron una resolución a favor nuestro, ah, ¿no? Y como muy te bien. digo, yo creo que todo, para que haya un cambio en general, tienes que educar, Exacto. capacitar. Sí, El cambio para todo lo que querramos hacer, para todo lo que querramos lograr, es educar. sí. La gente tiene que leer, investigar, ¿no? Que como sabemos, pues también ahorita la educación en este país está por los pisos, por los suelos, Sí. está en grave riesgo Mm, y, y los papás son los que tienen que sentarse con los hijos a leer, a quitarles los celulares, a quitarles las computadoras, a platicar, ¿no? exacto. No leer juntos, pues por lo menos a platicar Sí, de cosas, de historia, de sí, geografía, de mil cosas, que además servirá para fomentar la relación entre padre e hijo y los sí. abuelos y demás, ¿no? Pasar tiempo juntos y dejar de ser menos este, tecnológicos, porque ahora ya ves que hasta en las comidas familiares cada uno tiene su teléfono y en lugar de estar conviviendo y disfrutando de los alimentos, Sí, están pegados a las laptops, a los celulares y demás. así Entonces, es. siempre diré que la educación es la base del crecimiento como seres humanos, como sociedad, como país. Muy bien. Muy bien. Háblame un poquito de esto que me comentaste ahorita del circuito de la diversidad, porque hay una página, ¿verdad? Sí, ¿Qué pues es? mira, como te conté, en el 2012, la diputada Aleida Alavés nos convoca en la Asamblea Legislativa para decirnos que ella desde la Asamblea iba a etiquetar presupuesto a algunas organizaciones, activistas de la Ciudad de México para poder llevar a cabo nuestros proyectos. Entonces, en aquel entonces nos juntamos como 102 organizaciones en la Asamblea Legislativa y presentamos nuestros proyectos, ¿no? Desgraciadamente era el último periodo legislativo y, y no se dio, no etiquetaron presupuesto, y así es como nace el circuito de la diversidad sexual. Todas Muy estas bien. organizaciones que asistieron a esa reunión
decidimos tener una asociación que reuniera a todas, ¿no? Ok. Y presentar las propuestas y solicitudes a nombre de una organización. Entonces, así es como nace el Circuito de la Diversidad Sexual, y hubo una elección y a mí me nombran coordinador general del Circuito de la Diversidad Sexual. Muy bien. Y como te mencioné hace rato, se empieza a empoderar, a visibilizar mucho el circuito de la diversidad, y alguien tenía que empezar a salir a los medios de comunicación, y así es como salgo yo a la luz pública. Sí. Y obviamente, como sucede todo, pues el activismo implica tiempo, dinero y esfuerzo. Al no haber obtenido los recursos que se nos habían prometido, pues Claro. todo el mundo empieza a jalar por otra vez solito, a buscar cómo salir adelante, a conseguir dinero, y va perdiendo integrantes del circuito, ¿no? Pero ya estaba muy empoderado, ya estaba muy visible, y entonces me quedo yo como coordinador general, y en el 2015 la constituyo ya formalmente, ¿no? Ya nos vamos al notario, la Muy damos de bien. alta en Hacienda, sacamos nuestro CLUNI, y así Ajá. es como ya tiene personalidad jurídica el circuito de la diversidad sexual. Muy Y a bien. partir de esta institución es que promuevo yo todas mis iniciativas de leyes, Ok. ¿no? Que ya tenemos para el caso específico de la diversidad sexual, que salieron del circuito leyes, reglamentos, acuerdos, protocolos, como 26, Ok. ¿no? Y están publicados en la Gaceta de Gobierno de la Ciudad de México y en el Diario Oficial de la Federación. Ok. Y muchas de estas normas, ¿no? De estos ordenamientos, hemos logrado llevarlos a nivel nacional, ¿no? Y obviamente, como todo, depende del nivel en que se apliquen, porque hay leyes federales, hay leyes estatales, hay leyes municipales, o hay leyes, ordenamientos que les corresponde a los secretarios de Seguridad Pública publicarlos, aplicarlos, como es el protocolo de atención a las poblaciones LGBT por las poblaciones vulnerables, Ajá. o el protocolo de la Procuraduría o Fiscalía General de la República, porque además ahora ya todas son fiscalías para los crímenes de odio. Entonces, Sí. trabajar con los diferentes niveles de autoridades, ¿no? Y, y ordenamientos. Entonces, es muy difícil. Por ejemplo, el ejemplo más fácil y comprensible y que todo el mundo conoce es el del matrimonio igualitario, Sí. ¿no? El matrimonio igualitario nace en la Ciudad de México, y es respaldado y apoyado esa decisión por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y ya llevamos 12 años luchando porque se implemente en todo el país, se reconozca, y no Sí. lo logramos todavía, ¿verdad? Faltan 5 estados. Y ahí el problema es que los que tienen que autorizarlo o aprobarlo son los diputados de cada estado, porque es materia civil. Con esto te quiero decir que está regulado en el Código Civil de cada entidad federativa, Ok. y por eso es que se discute en cada estado, ¿no? Y todavía nos faltan 5. Y ni Wow. siquiera, bueno, también es cierto que no se ha aprobado en el Código Civil Federal, ¿no? Porque Ok. además, si ya se hubiera aprobado en el federal, pues ya también sería muy fácil, porque podrían casarse con fundamento en el artículo del Código Civil Federal. Pero pues ni el Senado ni la Cámara de Diputados se han querido meter al tema, ¿no? O sea que, digo, aparentemente hay avance, pero pues también hay un retroceso, ¿verdad? Pues Al sí, no te digo reformarse que los códigos. Ajá. depende de qué área, qué código, qué ley sea la que se tenga que Ajá. reformar, modificar, pues hay que trabajarla donde corresponda. Y obviamente pues necesitamos avanzar en otros temas. Por ejemplo, yo desde el 2017 estoy solicitando que se haga una ley general de diversidad sexual, y en esta ley estoy proponiendo que se le den una serie de facultades, atribuciones a todas las secretarías, ¿no? Para que en el ámbito de sus atribuciones puedan atender nuestras demandas y necesidades. Y además, a través de esta ley, que se cree el Instituto Nacional de Diversidad Sexual, que sería el área que le dé seguimiento a que todas las instituciones estén cumpliendo con lo que les ordena la ley, ¿no? Okay. Es como un ente coordinador, ¿no? Y pues nomás no lo logramos, ¿no? Y también aquí, por ejemplo, es muy importante que cuando se logre ese ordenamiento sea una ley
general de diversidad sexual. Ajá. Y general es clave, porque si se llama ley de diversidad sexual, nada más se aplicaría a nivel federal, ¿no? Y entonces nos estaría pasando lo que ha pasado con otros ordenamientos, que no llegan ni a los estados ni a los municipios. En Ya. cambio, si es general, es de aplicación a los Parejo. 3 niveles de gobierno, federal, estatal y municipal. Entonces, sí es muy complejo todo este tema jurídico legislativo, como podrás ver, y a lo mejor muchos de nuestros auditorio no va a entender, ¿no? Pero por lo menos ya tendrán una idea de todo lo complejo que es avanzar en el reconocimiento de nuestros derechos y que no tenemos los mismos derechos en todo el país, en algunos más, en algunos menos. Y que hoy día están en riesgo. Claro. Sí, claro, como me comentas, y no te cansas o te frustras o dices, ¿sabes qué? Es como ir contra la marea todo el tiempo. Claro que me canso y sí me frustro, pero cuando logro un avance, una publicación, un reconocimiento, pues me quita todo el cansancio, me quita toda la frustración y a seguirle. Por eso te decía yo desde el principio del programa, ser activista, ser defensor de los derechos humanos es una vocación, ¿no? Sí. Porque sí es muy frustrante, ¿no? Que la gente no entienda y ni siquiera porque no se le dé la gana, porque no lee, porque no Exacto. estudia, porque no se preocupa por aprender sobre el tema, ¿no? Entonces, es muy difícil, ¿no? Y luego además cuando tienes que cabildear con todos los partidos y con diferentes, de diferentes composiciones, con diferentes intereses, pues es muy complejo, no es fácil, Sí. ¿no? Es todo un arte lograr que algo salga adelante. Pero pues soy abogado, me gusta lo que hago, me encanta lo que hago, lo disfruto mucho. Y bueno, si algún día me van a googlear, me van a buscar, pues igual van a encontrar muchos videos allí en YouTube donde tampoco soy muy amable ni cariñoso con las autoridades porque me desesperan, ¿me entiendes? Es como si llegáramos a pedirles un favor o limosna. Y Sí. no, lo que queremos es que hagan su trabajo, que cumplan con sus funciones. Y si no lo saben y no quieren ponerse a estudiar, bueno, pues que contraten a algún asesor, algún especialista en la materia para Sí. que haga el ordenamiento correspondiente o le dé su opinión, pero ya con conocimiento, con bases, ¿no? No de Claro. que no me gusta o no entiendo o no se me da la gana, pues las cosas no son así. Claro. Y en todo este medio, supongo que también te puedes hallar con enemistades, ¿verdad? Enemigos, gente que no le parece, ¿verdad? Y nunca has tenido así Claro, obviamente, amenazas o pues algo. obvio, toda la vida, ¿no? Y obviamente porque tocas intereses de personas e instituciones fuertes y con mucho poder. Sí. Y hace poquito tuvimos una discusión allí en un encuentro de varios activistas precisamente por el ataque que tuvieron un miembro de la población LGBT en un antro de la Ciudad de México y lo golpearon. Y comentaban unos, es que ojalá que no suban a las redes esta reunión de trabajo porque pues, nos ponen en riesgo a todos nosotros. Y entonces les decía yo, a ver, eres un defensor de los derechos humanos, eres activista. Sí. Desde que decides meterte en esto, está en riesgo tu vida, porque a alguien no le va a gustar lo que dices o lo que haces. Entonces, igual ahorita saliendo aquí de esta institución, pues nos balacean o nos matan a todos, ¿verdad? Sí. Estás tocando muchos callos. Entonces, sí, pues día a día tienes que saber que tu vida está en riesgo, sí, ¿no? Que te pueden matar en cualquier lugar y en cualquier momento y a cualquier hora, ¿no? Entonces, claro, yo eso lo aprendí hace muchos años y yo siempre les digo, al contrario, lo que tenemos que hacer como activistas es visibilizarnos más que nunca, ¿no? Que la gente te ubique, te reconozca, no solo en tu estado, sino si es posible en todo el país y si todavía tienes posibilidades, pues a nivel internacional. Siendo más visible, quizás probablemente tengas menos probabilidades de que te maten o te ataquen, ¿no? Sí. Que no es imposible, digo, pues si matan a Colosio, matan a Maquío y eso, pues uno pobre ciudadano, ¿qué esperanzas tiene? Pero creo que es una manera de protegerte si te haces más visible. Exactamente. ¿Y qué opinas de todos esos senadores que de repente, no sé, como Gabriel Cuadri o gentes así que dicen unas cosas ahí que Pues mira, yo en creo que es contra son? Ajá. desconocimiento,
no se han puesto a estudiar y obviamente pues tienen intereses políticos, ¿no? Son votos Exacto. lo que acumulan con sus pronunciamientos y, y si se viraliza lo que están haciendo, pues obviamente se hacen más visibles, ganarán quizás más adeptos en lo personal, eh, pero también afecta a su partido político de alguna manera. Digo, podremos seguir tachando de moralista y de puritano al PAN, ¿no? Aunque al interior tengamos muchos legisladores o muchos servidores públicos a favor de nuestros derechos, pero pues es muy complejo, ¿no? Cuando quieres ver por tus propios intereses y cuando quieres ver por tu partido y cuando quieres ver por el país, por los Exacto. ciudadanos, por quienes conformamos este país. Entonces, obviamente, pues ahí Cuadri eh, está mal, pero pues se topó con pared, ¿verdad? Porque pues Salma, una mujer diputada federal, también con fuero y Ajá. aguerrida y no dejada, pues ha estado demandándolo, ya ha estado ganando en todas las instancias y ha sido sancionado y demás, ¿no? Entonces, pues eso también lo va afectando políticamente, ¿no? Correcto. Claro que Y sí. esperemos que algún día que ya no tengan fuero, pues hasta la cárcel vayan a dar. Yo Exacto. creo Sí. que Bueno, fuera, ¿verdad? ojalá, pero pues también es cultura de nosotros, todos Sí. tenemos que empezar a interesarnos en las leyes, a hacer que se ejerzan, ¿no? Si tú como ciudadano no vas y denuncias, pues las instituciones no trabajan, no tienen que hacer, las tienes que accionar, las tienes que Sí, poner a trabajar, ¿no? claro. Entonces también hay que crear una conciencia ciudadana en todos los sentidos, una conciencia de denuncia, una conciencia de ejercer nuestro derecho al voto, de pronunciarnos, ¿no? Como Claro. se te dé la gana, Sí. como se te dé la gana, conforme tus convicciones, conforme a la información que tengas, pero manifiéstate, hazte visible, ¿no? Pronúnciate, Sí. porque al menos das una idea de lo que está pasando en el país, de lo que estamos viviendo como ciudadanos. Pero si te vale y no participas, pues no sabemos qué pasa, qué Claro. sucede, ¿no? Si te mataron, si te atropellaron, si te operaron mal en el hospital, si no te dieron medicamentos, en fin. Y Sí. yo creo, fíjate que en lo que ha vivido la escasez de medicamentos, las Sí. poblaciones de la diversidad sexual no lo han sufrido tanto como, por ejemplo, los niños con cáncer o las personas con cáncer, porque pues mis compañeros que están en este tema, pues han salido a la calle, se han manifestado, han cerrado Sí. Reforma, los dos lados, han destrozado el Senado de la República, el Instituto Mexicano del Seguro Social, o sea, no han dejado que haya desabasto, ¿no? Sobre todo de Claro. antirretrovirales. Sí. Entonces, pues yo creo que también el gobierno le va midiendo el agua a los tamales, ¿no? Y va diciendo, no, pues aquí ni le metas porque estos van Sí. y nos destrozan. Qué triste que tenga que pasar o llegar a esas, ¿verdad? A esas instancias, ¿no? Porque uno dice, bueno, ¿para qué hacen manifestaciones? ¿Para qué cierran calles? ¿Para qué? Pues es que si no, no te escuchan. Así de simple, ¿verdad? Pero yo no sé por qué también, si lo están viendo que nosotros salimos a reclamar los medicamentos que necesitamos Sí. para nuestras poblaciones, no entiendo por qué los familiares de los niños con cáncer o de las personas con cáncer no también hacen lo mismo, Ah, pronunciarse, salir a las calles, exigir, o las sí. personas con diabetes, o sea, tantas enfermedades que hay ahora que no están recibiendo atención Sí, médica sí, sí. ni medicamentos, pues yo no sé qué esperan, ¿no? Y además están viendo que la gente se está muriendo, Sí. Sí, ¿no? cómo no, y lo vimos con la pandemia, ya ves toda la gente que murió y las cifras pues ahí maquilladas, ¿no? Uno sabe que es el doble de lo que dicen siempre, Así porque es. todos nos enteramos de alguien, un vecino, un pariente, alguien que se murió, o sea, estuvo muy, muy fuerte todo eso, ¿no? Y Pues salen sí, en la tele diciendo, pues aquí no pasa nada, aquí todos abrácense y no hay problema, ¿verdad? así es. Y ves cómo entonces, si te organiza la sociedad, como por ejemplo ahorita nosotros ya creamos un grupo de activistas y de asociaciones, un, un grupo de quads y para estar en comunicación, para ver cómo está avanzando esto de la viruela del mono, ¿no? Sí, exacto, Porque sí. además es un tema
que no es exclusivo de la diversidad sexual y que otra vez quieren echarle la Lo culpa quieren echar la culpa, sí, ya sé. a los hombres que tienen sexo con hombres, Sí. y no es así. Y la situación es totalmente diferente y adversa, ¿no? Sí. Ahorita no es esta enfermedad no es por contacto sexual, y eso es lo grave, y la gente no está informada ni preparada para esto. Y el gobierno ni siquiera está poniéndole atención, ni difundiendo, ni preparándose para poder inyectar o vacunar a la población. Y esta enfermedad se puede contagiar con el simple hecho de llegar y tocar alguna perilla, alguna mesa, algún espacio donde una persona que ya tiene la viruela dejó el virus ahí. Y ahorita lo que ya se sabe es que los que están siendo más afectados son los niños, ¿no? Entonces, y si no tenemos números oficiales y si el gobierno no está dando información al respecto, pues hemos tenido que organizarnos nosotros para poder tener números reales, ¿no? O lo más pegados a la realidad. Entonces ya a través de los activistas y de las organizaciones que están en los centros de atención y se enteran de que alguien ya contrajo la enfermedad, el virus, pues vamos palomeando, ¿no? En qué estado ya apareció otro y cómo van. Y aunque no te mueras, pues es muy grave porque este viruela te deforma, ¿no? Porque se va hacia adentro la infección y te va carcomiendo la piel. Y fíjate, y es la misma historia de la pandemia, otra vez, aquí no pasa nada, y creo que ya van 80 casos o no sé cuántos, y ahí va, no, ahí va ya van agarrando. más de 140, fíjate nada más. Yo me quedé. Y además ya tenemos esta manifestación en varios estados, o sea, ya está circulando por el país. Antes nada más era un estado, dos, ahora ya creo que tenemos en 6 o 7 estados, ¿no? Sí. Entonces, esto va creciendo, y si no se educa a la gente, o que esté atenta, ¿no? Por lo menos usar todavía con más frecuencia el gel. Claro. ¿No? En fin, hay mucho trabajo que hacer, pero trabajo. como todo, educación. Y si la gente está oyendo esto y no lee y no quiere informarse, por eso es que estas cosas siguen creciendo y trascendiendo. Claro. No, qué bien, Adolfo. Oye, pues muy interesante todo lo que dices. Es una labor, pues muy difícil la que estás haciendo. Y bueno, como nos dices, tú lo disfrutas y tienes años en esto, ¿verdad? ¿Y ahora qué viene? ¿Qué viene próximamente? ¿Qué estás preparando? ¿Un día te vamos a ver de senador? No, fíjate que estaba pensando otra vez candidatearme en el 24 para senador, pero no, creo que yo podría aportar más desde la Cámara de Diputados que desde el Senado, ¿no? Porque los diputados son los que etiquetan el presupuesto y no los senadores, ¿no? Entonces, desde la Cámara de Diputados creo que puedo hacer programas específicos para la atención de personas o de grupos vulnerables, puedo etiquetar presupuesto. Claro que es más difícil trabajar desde el Senado, desde la Cámara de Diputados, porque son 500 diputados y nada más son 300 senadores. Entonces, es un mundo de diferencia y en la Cámara de Diputados, pues tan solo eres un diputado más, a menos que seas muy revoltoso, muy gritón, como algunos que conocemos, ¿verdad? Entonces, pues te visibilizas nacionalmente, pero nomás por las facultades que tienen los diputados federales, creo que me voy a ir por una diputación federal, ¿no? Aunque obviamente me gustaría más ser senador, Muy bien. pertenecer a la realeza legislativa de este país. Qué bien, qué bien, Adolfo. Y Cuéntame. ahorita, pues, dime. Lo que sigue es lo que ya logré con esta resolución de la Sala Superior. Lo que sigue es llevar la resolución y los lineamientos que expidió el INE para todos los partidos a que se plasme en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en las constituciones de cada entidad federativa y también en la legislación electoral federal y en las estatales. Tienen que garantizarnos estos espacios para que podamos acceder a los cargos de elección popular, ¿no? A los cargos de decisión, y sea por ley y no con base en la resolución o en los lineamientos,
porque si se les da la gana, cuando sacan las convocatorias para las elecciones, los institutos electorales pueden sacar la convocatoria sin contemplar estos espacios, y entonces tendremos que seguir litigando con las instituciones para que se revoque esa convocatoria, para que se baje y se suba una nueva, ya contemplando lo que ya dictaminó el Tribunal Electoral de la Federación, ¿no? Entonces, pues ahorita eso me toca, luchar en el Senado y en la Cámara de Diputados esa reforma constitucional y electoral, pero pues como bien sabemos va a ser casi imposible en este gobierno, ¿no? Porque si acceden a hacer una modificación de ese grado, pues muy probablemente muchas de las cosas que está proponiendo el Ejecutivo Federal, pues se puedan subir, y pues tampoco nos conviene, ¿no? Yo creo que por lo menos en esta legislatura no debe de tocarse la Constitución de ninguna forma. Entonces, pues nos tendremos que esperar, pero sí podemos avanzar en los estados, ¿no? Si alguno de los activistas o alguien con los que yo pueda trabajar logramos que se reforme la Constitución de su estado y la legislación electoral, pues vamos creando antecedentes, ¿no? Lo importante es lograr el primer cambio. Ya tenemos la sentencia, ya tenemos los lineamientos, con base en esa argumentación y en esas resoluciones, pues exigirle a los congresos que hagan los cambios legislativos. Y en eso trabajaré yo ahorita. Ahorita también estoy trabajando, que el mes que entra sale, se sube al Pleno del Senado, es una reforma a la Ley General de Turismo para incluir y proteger, digamos, al turismo LGBTI, ¿no? Porque también, pues necesitamos alguna protección, ¿no? En muchas áreas, en muchos campos, y que pues seamos atendidos como debe de ser. Al final de cuentas, el dinero rosa es muy importante, ¿no? Movemos una cantidad de dinero y de aporte al Producto Interno Bruto impresionante. Entonces, no es posible que estemos generando tantos recursos, tantos beneficios con nuestros impuestos y no tengamos las seguridades y atenciones pues que merecemos, ¿verdad? Entonces, se va a presentar un martes de septiembre y al siguiente se sube al Pleno la iniciativa de reforma, que es muy probable que salga, se apruebe. Uno, porque pues está muy visible el tema de la diversidad sexual, hay que educar a la gente. El turismo yo creo que es lo que va a sacar adelante la economía de este país, ¿no? Porque viajaremos más, y no solo viajando, y que es ir a hoteles, ¿no? Cuando viajas vas a hoteles, a restaurantes, igual rentas un coche para moverte, o te vas en autobús, ¿no? A vacacionar, o vas a los centros comerciales para comprarte el short o el traje de baño o el modelito para salir en la noche o lo que se te dé la gana. Entonces, hay que capacitar y sensibilizar a varios sectores, y más pues los lugares más turísticos, ¿no? Acapulco, Puerto Vallarta, Cancún, Playa del Carmen, o sea, y sobre todo los espacios donde tenemos turismo internacional LGBT, ¿no? Muy bien. Porque además no es lo mismo que viaje, por ejemplo, una pareja de lesbianas a una pareja de hombres homosexuales, ¿no? Exacto. Ya desde que llegas a la habitación, pues hombre, que te pongan 2 batas de mujer o 2 batas de hombre, cosas tan sencillas y tan tontas que a lo mejor la gente no se fija, pero si ya tienes una reservación de 2 mujeres o de 2 hombres, pues prepara la habitación para recibir a esas personas como debe de ser, o recibir a una familia homoparental o una familia lesbomaternal, en fin, yo creo que se nos debe dar la atención y un servicio digno, ¿no? Adecuado a nuestra forma de vida. Que sea la misma, ¿no? Para todos. Exactamente. Es tan simple, ¿no? Y al mismo tiempo muy complejo por las leyes, ¿no? Pero es tan fácil como todos somos iguales, ¿no crees? Pues así es. Y Así todos, será más si simple. estás pagando por un servicio, pues que te lo den adecuadamente, dignamente, ¿no? Y con un trato digno, de respeto. Sí. Tú acabas de llegar de Europa, ¿no? Andabas por allá por Italia, ¿no? Sí, fui a Italia a dar algunas pláticas. Unas pláticas.
conferencias, pues sobre este tema, ¿no? Que a mí siempre me importa. Y, y no solo el tema LGBT, a mí se me hace muy importante proteger nuestros pueblos originarios Sí, y toda su riqueza cultural, porque al final de cuentas, ellos son los que nos dan identidad como país, como patria. Si se pierde todo ese arte que fabrican en sus sí, hilados, en sus artesanías, en todo lo que ellos producen, sí, se va a perder la identidad de este país, ¿me entiendes? claro. Por lo que vienen a visitarnos los turistas y se van encantados, ¿no? Sí, A mí me verás muchas de las veces cuando puedo, vestido con trajes típicos, con mm, camisas bordadas de Oaxaca, de Chiapas, de Hidalgo, eh, de, alebrijes y tapé. O sea, me gusta mucho todo lo que ya, hacen, todos los hilados, sí, toda esta artesanía. Tengo sí. mucha en mi casa, ¿no? Pero es increíble que los extranjeros valoren más todo ese trabajo Sí, que sí, cierto. nosotros mismos, ¿no? Y que Sí, vayas al mercado y te quieras comprar un huipil y ni modo, si el trapo te cuesta 30,000 pesos, pues hay que pagar los 30,000 pesos. ¿Por qué los extranjeros no reniegan y valoran ese sí, trabajo? Y además, pues tú lo ves, pero a lo mejor ese huipil que se hizo en telar tardaron sí, 3, 4 meses en hacerlo. no sé. Entonces, divide esos 30,000 pesos Sí, en los meses que tardaron, ¿cuánto te da? ¿No? claro, sí, sí, Entonces, sí, y totalmente. además es un trabajo artesanal, Mm, de mano, con correcto. historia, Sí, ¿no? Que sí, además, ahí voy a lo mismo, es educación. Si sí, tú vas a las zonas de los pueblos originarios y te quieres involucrar, pues ve a dónde están ellos, no vayas sí. al centro, al Zócalo, a las tiendas eh, Chinas, que venden cosas chinas. Sí, exacto. Entonces, Exacto. ve y involúcrate, ve a ver dónde están trabajando el Sí, telar, sí, que veas cómo funciona, que te expliquen el diseño, qué significado tienen las líneas, los trazos, los colores, de dónde los sacan, cómo mm, tiñen las telas. Los sí, alebrijes también con tanto sí, significado, con todas esas figuras, tienen significados. Los trazos que hacen tienen un porqué de ser. O sea, ah, todo lo que hacen tiene una razón de ser porque ahí están conservando sus mm, tradiciones, sus claro, costumbres, ¿no? sí, Entonces, también ahorita en la época de COVID fue una época muy mala para ellos sí, porque cerraron los mercados, mm, no podían a salir a las plazas a vender su mercancía, entonces, eh, pues por eso emigran, ¿no? Tienen que ir a buscar comida para vivir, ¿no? Y sí, si tienen familias, hijos, pues tienen que darles de comer y sustentos y pagar las escuelas. Entonces, imagínate si no tomamos conciencia que sí, esa población nos necesita presupuesto, necesita programas para vivir y ajá, programas para sí, cuidar esa cultura, esas tradiciones. Si no, después sí, este país no va a tener ni qué vender ni para que que ver. vengan a visitarnos. Exacto. ¿Ya? Sí, 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 claro, claro que sí, Adolfo, totalmente de acuerdo. Oye, ¿qué opinas tú de la inseguridad que vive el país actualmente? Pues creo que lo que se ve no se pregunta, diría Juan Gabriel, ¿no? Sí, Ahorita ya no puedes salir a la calle, ya no sabes qué te va a pasar a la vuelta de la esquina de tu casa, ¿no? sí, Ni en tu casa, sí, ¿no? Y es consecuencia pues del mal gobierno, de la mala administración, de todo el robo y toda la corrupción e impunidad que hay. Y, y pues ni modo, voy a lo mismo. Si tú como ciudadano no vas y te quejas y echas a andar a las instituciones, no sabemos qué pasa. Independientemente de que las autoridades tienen que dar informes a instituciones internacionales, o sea, a lo sí, mejor los maquillan, ¿me entiendes? sí, claro, Pero nosotros como organizaciones civiles también llevamos nuestro recuento, nuestra verdad, nuestra realidad. Y si lo compartes, como hago yo muchas veces cuando inicio un proyecto, y depende de la importancia, trascendencia y el riesgo en el que me pueda poner, claro. informo yo a la Unión Europea, le Mm, saco copia de los documentos y voy y la entrego a la Embajada de la Unión Europea, a la Embajada Americana, a la holandesa, a la canadiense, a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a la ONU. Y sí, es un recorrido que tendrás que ir a Polanco, a Las Lomas, a recorrer la ciudad, pero yo creo que sí es importante entregar estos documentos
porque cuando vienen a visitarnos, por ejemplo, a mí vino el presidente del Parlamento Europeo, Sí. a mí me recibió en una sesión en privado porque le interesaba saber qué pensábamos, qué veíamos las organizaciones civiles y los Sí. activistas y qué opinábamos de los informes que mandaba el gobierno a estas instancias Ya. que velan por los derechos humanos. Y, y ellos te toman en cuenta, ¿no? Saben lo que pasa al final de cuentas porque Ya. están los embajadores, viven Sí. en este país, viven el día al día, oyen lo que dicen sus trabajadores en la casa, los choferes, los guardaespaldas, las secretarias, Sí. ¿no? Entonces, tienen contacto con la realidad del país y ellos pueden ratificar, pues, que la realidad es otra de Sí. lo que está informando el gobierno Sí, federal. obviamente. Sí, obviamente ¿No? maquillan todas las cifras, ¿no? Y es que Sí, así nos vamos, la violencia de género, o sea, nunca vamos a acabar, son un montón de cosas y yo, como soy como cualquier ciudadano que paga un montón de impuestos y que no los veo reflejados, digo, bueno, ¿qué onda, verdad? Así pues sí. te desanima, dices, vas a ir a votar por el menos peor. Espérame, pues no se trata de eso tampoco, ¿verdad? Pues no, y ahí vamos otra vez. Hay que leer, educarse. Existen las candidaturas ciudadanas. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues leer, educarnos, informarnos, empoderar a esas candidaturas. Necesitamos cambiar, como dices tú, a todo ese gremio, porque no es posible que sigan siendo diputados, senadores o gobernadores o en cualquier nivel los bisnietos Sí, de gente, ¿me entiendes? O sí, sí, sea, sí, por Dios, siguen por generaciones siendo diputados, senadores o políticos. O sea, sí, claro. no es posible. Ya la corrupción la llevan en la sangre, la impunidad, pues todo lo que representan y Ya todo lo sé, que son, ¿no? Entonces, necesitamos devolverle el poder a la ciudadanía. Necesitamos ciudadanos comprometidos con nosotros mismos, con ya, ellos mismos, con sus hijos, con su país, con su colonia, ¿me sí, entiendes? Necesitamos una renovación total y total, absoluta, sí, ¿no? Y sacar a toda esta gente que, que lleva años y no sabe, y la verdad es que no saben trabajar, ¿no? No les exacto, cuesta trabajo, roban y roban y se mandan dinero para donde se les da la gana y se dan bonos y se dan regalos y no es posible mientras estás viendo que hay tanta tanta necesidad necesidad. en el Ujú, país, ¿no? Entonces, sí, necesitamos tomar conciencia. Tenemos las elecciones el próximo año del Estado de México que son ujú, fundamentales y es un reflejo de lo que va a pasar en el sí, 2024, ¿no? Entonces, ojalá que este espacio que me estás dando para hablar de mi ujú, trabajo y del país y de lo que yo vivo, sirva de reflexión, sirva de algo para que hagamos algo, tomemos claro que sí, cartas en el asunto, en lo que podamos y en lo que corresponda para el Estado de México, pero sobre todo para el 2024. exacto, Si queremos rescatar este país, si la clase media, porque yo creo que la clave de lo que suceda es la clase sí, media, se involucra y no, pues, toma conciencia de que está en riesgo su patrimonio, está en sí, riesgo sí, el sí, sí, futuro de sus hijos, ¿no? totalmente, Porque los ricos ricos son y si se pone mala cosa agarran sus maletas y se van a vivir a otro país. sí, Esos tendrán dinero para vivir aquí o vivir en otro lado, ¿no? Y los totalmente, pobres, pues los pobres, ¿qué te digo? Esos ya más pobres y más mal no van a poder estar, ¿me ya, entiendes? Ya. sí, Entonces, la clave es la participación de la clase mm, media, ¿no? Que se involucren y que salgan de puerta en puerta los que estén convencidos de que hay que rescatar el país, a tocarle al vecino sí, y el día de la elección, ya saliste, ya fuiste a votar, ya, sí, por quien quieran. Aquí no sí, importa si me gusta o no me gusta, ve sí, y vota por el que se te dé la gana, pero participa, sí, ¿no? Y si totalmente, estás informado, pues mejor mejor, será tu voto, ¿no? Porque si algún día lo quieres defender, pues no, pues es que y aquello, y pasa ya, esto, y estos sí hicieron, y estos no hicieron, ¿no? O voté por un candidato independiente, sí, pero ya sabes por qué lo hiciste, ¿no? claro, Pero no esperemos hasta el día de las elecciones. exacto, Pongámonos a leer, pongámonos a estudiar, veamos si hay algún candidato ciudadano o candidata que quiera acceder a un cargo de elección popular
y, y abrir espacios en las instituciones para que pueda ser director general o jefe de departamento o secretaria o lo que tú quieras, ¿me entiendes? Pero leamos, eduquémonos, ¿no? Informémonos. Exacto. No esperemos a que ya tengamos encima todo. Al ¿no? mero día, sí, ya sé. El mero día. Uh-huh. Es como digo, cuando una persona tiene un mal porque ya se le quemó un hijo, porque ya se cayó y se le rompió el brazo o perdió un brazo, una pierna, un pie, o ya lo secuestraron, o te apareció un hijo gay o lesbiana, y por qué esperar a ese entonces para investigar, buscar personas que estén familiarizadas con el tema, que te puedan educar, que te puedan apoyar, y ya empiezas a ver que no eres el único, ¿no? Y que hay muchas asociaciones, muchos activistas, muchos profesionistas que están involucrados en el tema que te está afectando, ¿no? En lo personal o familiarmente o con un amigo. Digo, ¿por qué esperar a vivir en carne propia o en tu casa, con tu gente, algo que sabemos que existe? ¿no? Nada nos cuesta irnos involucrando en el día a día de lo que conforma y lo que se vive en el país. Exacto. No, pues muy bien dicho, Adolfo. Ahora sí que a leer y a estudiar y a prepararse y a pensar las cosas bien y no a lo loco, ¿verdad? No, y además digo, por ti mismo, mientras más preparado, más capacitado, pues mejores trabajos podrás conseguir, más caro te podrás vender, ¿no? Que sabes y deshaces y sabes en lo que te estás metiendo, ¿no? Entonces, el conocimiento pues empodera. Obviamente que por eso el gobierno no quiere que te eduques, que leas, que te involucres, porque no le conviene. No le conviene. Claro. ¿No? Muy bien, Adolfo. Cuéntame dónde podemos seguirte, la gente que quiera apoyar. Aquí voy a compartir tus redes, pero ¿hay algunas más? No, y la verdad es que seré muy bueno para muchas cosas, pero para la tecnología soy pésimo, fatal, y todo el mundo me regaña, es que ya apréndete tus redes sociales porque tienes que decirlas. Le digo, ni hacen caso. Además, la gente cuando lee, cuando las dices, ni tiempo les da de escribir. Entonces, que no me estén presionando. Pero obviamente es muy difícil que tenga la gente o más personas el apellido Borduin, ¿no? Entonces, con que metas Borduin en el Facebook, pues te van a aparecer mis dos perfiles, Adolfo Borduin. Digamos que el político para la Ciudad de México, ¿no? Donde publico más cosas que tienen que ver con acontecimientos o avances de la Ciudad de México, y el mío personal, Adolfo Borduin Frappé, que ese trato todos los temas y de todo, para que se haga divertido, ¿no? Y estén informados en muchas cosas y es más divertido. También tengo el Twitter, tengo el Instagram, tengo el YouTube, pero no me preguntan cómo se escriben y cómo son, pero con Borduin me encuentras en todas las redes sociales. Y hasta googleándome, pues igual te vas a escandalizar de lo que me oigas decirles a las autoridades y a los servidores públicos. Excelente. No, muy bien, Adolfo. ¿Algo que quieras agregar para cerrar la plática? Dime. Agradecerte a ti el espacio, ojalá a tu auditorio le guste lo que platicamos. Además se van a divertir porque van a decir, ¿qué pasó? Andaba en el coche, luego en la calle, luego corriendo en la calle, por todo, para que se divirtieran, era para que vieran diferentes escenarios y no se durmieran, ¿no? Entonces fue una entrevista divertida, pero yo no quería dejar de pasar este espacio, ¿no? Creo que es muy importante cuando me ofrecen un lugar para hablar de estos temas, ¿no? Y no por hablar de mi vida ni de lo que he trabajado, pero creo que es cooperar para que te eduques y de crear alguna conciencia. manera crear conciencia y oírlo desde la vivencia, ¿no? Desde un testimonio de vida, porque no es lo mismo ponerte a leer a cuando un indígena te platica lo que vive, lo que necesita, cuando una mujer trans te platica su historia de vida, ¿no? Cuando un empresario, o sea, los testimonios son básicos, ¿no? Son importantes, es importante oírnos unos a otros. ¿Cuántos de nosotros ni siquiera conocemos a nuestros vecinos? No sabemos ni quiénes son, y a veces ni siquiera los buenos días, ¿me entiendes? Sí, ya sé. Y es cultura, es la gente que si te pasa algo o ve que está sucediendo algo,
es la Sí. más próxima a ayudarte o pedir ayuda. Sí. Entonces, yo te agradezco mucho esto y ojalá que algún granito sembremos por ahí en cualquier área, en cualquier campo. Y aquí estoy a sus órdenes y si quieren contactarme, pues ahí están las redes sociales, Sí. ahí también aparece mi teléfono, todo está ahí, es muy fácil y la verdad es que contesto siempre todo. Y si me invitan a algún estado, alguna cosa a platicar de temas y dependiendo de qué, yo voy También. sin problema, o sea, feliz. Muy bien. Entonces, muchas gracias. Excelente, Adolfo. Muchas gracias. Te agradezco este tiempo y te deseo lo mejor. Y aquí estamos pendientes, lo que podamos apoyar, con todo gusto. Aquí está este canal y le damos difusión. ¿Sale? Vale, muchas gracias. Buenas. Gracias, Adolfo. Hasta Chao. luego. Muy amable. Bye.